Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y los sábados después del noticiero del mediodía. La mayoría saben, pero vamos a anunciar cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. Estamos ubicados adelantito del asilo de ancianos. Tenemos cultos normalmente 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde los domingos y 6 de la tarde los miércoles. Y queremos anunciar muy en especial una conferencia que vamos a tener comenzando desde el 25 de este mes de julio, miércoles el 25, hasta domingo el 29. De miércoles a sábado, cada día, hay cultos a las 6 de la tarde. Miércoles el 25 hasta sábado el 28, hay cultos a las 6 de la tarde y domingo todo el día, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 6 de la tarde, primeramente Dios. Y queremos invitarles a todos a aprovechar una conferencia especial. Dios nos ha dado el privilegio de recibir un evangelista, se llama Eduardo Quiroa. Viene desde Nueva York y viene a Tamazunchale para predicarnos el precioso Evangelio de Cristo, la bendita palabra de Dios. Miércoles a domingo, el 25 al 29 de julio. Bienvenidos todos. Ahora, antes de recibir a nuestro hermano Quiroa para predicarnos, vamos a escuchar una pieza de música.
Amados hermanos, muy buenas tardes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. En esta tarde, amados hermanos, tenemos la oportunidad de estar en los estudios y poder traerles este mensaje, un mensaje titulado Un asunto de vida o muerte. Amados hermanos, sabemos que existe un asesino que posiblemente la policía no hace cuenta de él. Podemos ver que la televisión no habla de él, y vemos también que las noticias no hablan mucho de él. Pero esta tarde, amados hermanos, trataremos un asunto de vida o muerte. ¿No es así, hermanos? ¿Acaso las Escrituras no dicen, porque la paga de pecado es muerte, en Romanos 6:23? Amados hermanos, debemos de entender muy bien que es un asunto de suprema importancia en la vida de cada uno de nosotros, que a menudo olvidamos por el ajetreo, con el ajetreo de la vida, y esa es la pregunta en cuanto a dónde pasaremos la eternidad. Amados hermanos, la muerte no es el final, es simplemente un comienzo en la eternidad, amados hermanos. Todo depende de usted, a dónde desean ustedes pasar esa eternidad. Podemos pasar esta eternidad en el infierno o estar en presencia con el Señor. Amados hermanos, en esta tarde podríamos decir que tu destino eterno depende de la decisión de responder al llamado de Dios con un corazón abierto. Aceptarlo es emprender esta gran aventura, este gran viaje de una vida llena de propósito con la vida con Él. Amados hermanos, para el cual fuimos criados, ha respondido a esta increíble llamada en su vida diaria. Si nos damos cuenta, amados hermanos, en el libro de Romanos podemos ver 10:13, amados hermanos, dice muy bien, amados hermanos, y claro, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, es lo que dice, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, realmente la pregunta es esta: ¿has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Has respondido a esta llamada en tu vida diaria, amados hermanos? Al mirar, amados hermanos, en esta mañana o en esta tarde, al mirar al ser humano desde el punto de vista divino, entendemos que al final del tiempo habrán dos grupos. Deseo ponerle esto en el corazón de cada uno de ustedes, que al final del tiempo habrán dos grupos: quienes vivirán para siempre con Dios y quienes sufrirán la vida eterna separados de Él. Porque una vez más, amados hermanos, puedo decirles en esta tarde que la muerte no es el final, es simplemente un comienzo en la eternidad. Amados hermanos, dice la palabra muy claro: todos entregaremos cuenta al final. De hoy en día estamos tan ocupados con el ajetreo de la vida que no nos damos cuenta que al final de esta vida vamos a entregar cuentas. Dice la palabra en el libro de Hebreos 9:27, amados hermanos, y de la manera establecida está que el hombre muera y luego viene un juicio, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, el destino final de cada persona dependerá de algo sencillo, algo muy simple, amados hermanos: recibir el perdón de sus pecados de parte de Dios. Amados hermanos, vemos en el libro de Romanos 5:10, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados y seremos salvos por su vida, dice en el libro de Romanos 5, capítulo 10. También podemos leer en el Romanos 10, 9 al 13, amados hermanos, dice algo muy simple, amados hermanos, dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero la Biblia también dice, amados hermanos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice, al final podemos ver de estos versos, la palabra dice de esta manera: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, vamos a continuar este asunto.
Un asunto de vida o muerte, amados hermanos, ¿o no es así? La palabra dice, Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte, pero hay algo muy importante en ese verso. Dice que la dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesús. Hermanos, nadie salvo o no merece la misericordia de Dios. Debemos de entender eso. Nadie salvo o no salvo merece la misericordia de Dios. Ninguna cantidad de buenas obras o de una religiosidad puede ganar la dádiva del perdón y de la relación eterna con nuestro Creador. Miremos lo que dice en Efesios, mis hermanos. Recordemos muy bien, no hay nada que nosotros podamos hacer. Simplemente la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces llegamos a la realidad que no hay nada que yo pueda hacer para ganar la salvación. Recordemos muy bien, en el libro de Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dice que nadie viene al Padre sino por mí, dice en Juan 14:6, amados hermanos. Amados hermanos, entonces llegamos a la realidad que nadie salvo o no salvo merece la misericordia de Dios, pero tenemos un Dios que tiene mucho amor hacia nosotros, amados hermanos. Ninguna cantidad de obras o de religiosidad puede ganar la dádiva del perdón y de la relación eterna con nuestro Señor Jesús. Desde el más bondadoso, podríamos decir en esta tarde, desde el más bondadoso hasta el más cruel, heredó la naturaleza pecaminosa. Pongamos eso, del primer Adán, quien fue el primer hombre que conoció al Señor, y también el primero que se rebeló contra Dios. Podemos ver en el libro de Romanos 5:12, dice, amados hermanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así dice la palabra, así mismo dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, sin el regalo de la gracia de Dios, la dádiva de Dios estamos hablando. Si miramos Romanos 6:23, es algo muy importante. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, es decir, de un espíritu nuevo, hecho posible por la muerte expiatoria y la resurrección del Señor Jesús, podríamos ser lavados y ungidos con su espíritu. Por medio de un sencillo acto de fe, recibimos el regalo del perdón total de Dios. Y una nueva naturaleza espiritual, amados hermanos, vendrá a nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Amados hermanos, todos llegamos al mundo con este pecado en nuestro corazón. Todos llegamos al mundo con una naturaleza carnal, inclinados siempre a alejarse de Dios. La palabra lo dice muy claro. Y ocuparse de la carne, amados hermanos, es enemistad con Dios, amados hermanos. Es enemistad contra Dios. Romanos 8 podríamos leer en esta tarde. Romanos 8, del 6 al 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, hermanos. Amados hermanos, una vez más, me repito nuevamente, para que todo esto quede en el corazón de cada uno de todos. Todos llegamos al mundo con esa naturaleza.
Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, llegamos a ganar dos naturalezas, amados hermanos. La nueva naturaleza y la vieja naturaleza. La pregunta de este día podríamos decir, ¿cuál es la naturaleza que te ha de gobernar el resto de tus días? Simplemente es obvio la naturaleza que nosotros alimentemos más. ¿Cómo podríamos alimentar esa nueva naturaleza, amados hermanos? Por medio de oración diaria, por medio de la lectura de la palabra, y asimismo, amados hermanos, esas dos naturalezas existen cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Todos llegamos al mundo con una naturaleza. Al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, llegamos a tener dos naturalezas. Pero, amados hermanos, todos llegamos al mundo con una naturaleza carnal, por supuesto, inclinada siempre a alejarse de Dios y ocuparse de la carne. Lo hemos leído, es enemistad contra Dios. Y la muerte espiritual solo puede evitarse por medio de nuestro Señor Jesús y el perdón que Él ofrece. Ahora bien, recordemos que aquellos que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, amados hermanos, tienen dos muertes. La muerte espiritual y la muerte física, amados hermanos. Quiere decir, amados hermanos, que es muy importante que tomemos en cuenta nosotros, amados hermanos, este mensaje que hoy les puedo decir. Podemos llegar a ese momento, mis hermanos. Podemos hablar, y la muerte espiritual solo puede evitarse por medio de Jesucristo y el perdón que ofrece. Versículo 8 podemos ver, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados hermanos, podemos llegar a la conclusión en esta tarde. Dice la palabra Romanos 10:9-13. Quiero esto lo lleve usted en su corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que si Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí mismo donde tú estás, hermano, puedes arrodillarte y pedirle al Señor que venga a tu corazón. Es el momento que lleguemos a la conclusión de este mensaje, esperando que este mensaje quede en el corazón de cada uno de ustedes. La pregunta es esta, y es una pregunta muy simple: ¿has recibido tú a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si tú no lo has hecho, ahí mismo donde tú te encuentras, puedes arrodillarte y pedirle al Señor el perdón de tus pecados, abrir tu corazón y acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Si no es así, amados hermanos, ore en este momento. Si no has recibido al Señor en este momento, ore en este instante pidiéndole sinceramente tu salvación. Dios quiere que reciba su dádiva de la vida eterna, la justicia perfecta y la adopción en su familia. Amados hermanos, terminando con este mensaje, podríamos hablar muy fácil, amados hermanos. Dice la palabra del Señor, 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, ese regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es por eso, en esta tarde, en esta noche, estamos tratando un asunto de vida o muerte. ¿O no es así, hermanos? ¿Acaso las Escrituras no dice eso? Amados hermanos, que Dios me lo bendiga y que la paz y el gozo de Dios continúen en el corazón de cada uno de ustedes. Si usted no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, este es el día de su salvación. Abra su corazón a Cristo, arrodíllese y pídale al Señor el perdón de tus pecados. Amén. Damos gracias a Dios que Dios nos ama tanto, que nos dice la verdad en la Biblia. Jesucristo dijo en Juan capítulo 17 que la palabra de Dios es la verdad. Y a veces la verdad nos incomoda, nos duele, pero la realidad de la vida es que hay muerte. Y nuestra vida en este mundo
¿Nos está conduciendo a una vida eterna con Jesucristo o está conduciendo a la muerte física y después una muerte eterna, una separación eterna de Dios? Y damos gracias a Dios que una vez más Dios por su mensajero nos ha dado la oportunidad de hacer una reflexión personal, una reflexión sobre mi vida. ¿Estoy en el camino de Jesucristo de veras, que lleva al cielo, que lleva a Dios y al cielo, o estoy viviendo a mi manera? Dice en Efesios 2:1, vivir a mi manera en la carne, en los deseos de mi propia mente, mi propio corazón, mi propia carne. Esta es muerte espiritual. Estoy viviendo como un muerto. Estoy muerto en vida, espiritualmente. Y entonces esto nos hace pensar en la necesidad urgente de hallar vida antes de morir físicamente. Ya estoy muerto en mis delitos y pecados. Espiritualmente ya nací muerto en este mundo. Un día futuro voy a morir físicamente, pero en el día de juicio hay una sentencia de la muerte segunda, que es la muerte eterna. Lee Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15 y Apocalipsis 21, versículo 8, que habla de una muerte eterna. Una muerte del cuerpo y del alma en el infierno, en el lago de fuego. Este es un asunto de muerte, de vida y de muerte. Pero gloria a Dios que nuestro querido hermano predicador, Quiroa, nos dio un versículo de la Biblia que a mi vida era el versículo que Dios usó para transformar mi vida personalmente. Él citó Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién mereció la muerte? Usted y yo. ¿Quién murió por nosotros? Es decir, en nuestro lugar como nuestro sustituto. El bendito, único, amado Hijo de Dios vino al mundo, tomó forma humana, para poder tomar en su cuerpo nuestros pecados en la cruz, muriendo el justo por los injustos, una vez para siempre, para cancelar nuestros pecados y así efectivamente quitar nuestros pecados de nosotros, para que Cristo, entrando en nuestro corazón, en nuestra vida, nos dé una nueva vida espiritual que nunca tendrá fin. Es la vida eterna. Amigo mío, piensa conmigo en la gloria, el amor y la gracia del Evangelio de Cristo, que cuando usted reconoce que eres pecador, separado de Dios, yendo rumbo a la muerte y la muerte eterna, pero también reconoce que Dios te amó en esta condición, siendo aún pecador, y envió a su Hijo a morir por usted y sus pecados personalmente. Si usted solo cree de todo corazón que este amor de Dios fue por ti, que Cristo murió por ti y tus pecados, entonces creyendo en Jesús, Dios va a hacer dos cosas por ti. Muchas otras cosas, pero dos cosas principales. Te va a quitar todos tus pecados de ti y echarlos en el profundo del mar. Y Cristo va a entrar en tu corazón y en tu vida y darte una nueva vida espiritual, la vida eterna. ¿Por qué no responder a esta oferta de amor, a aquel que está a la puerta de tu corazón y de tu vida? ¿Por qué no responder y decir: Señor Jesús, he estado resistiéndote demasiado tiempo, y yo creo que es tiempo que me rindo a ti y te acepto a ti, confieso mi pecado, me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador personal, para que hagas estas dos cosas en mi vida, Señor, que quites de mí todo mi pecado y el juicio que merezco, y tú entres en mí y me des una nueva vida espiritual, la vida eterna. ¿Por qué, como hermano Quiroa nos aconsejó, por qué no hacerlo hoy?
¿Por qué no reconocer que la Biblia dice que ahora es el tiempo aceptable? Hoy es el día de la salvación. Mañana no te es prometido, amigo mío. Hemos estado rogando semana tras semana a través de este programa y tal vez ya es el tiempo tuyo de rendirte al Señor Jesucristo, doblar la rodilla delante de Él e invocarle con tu propia boca, como hermano Quiroa dijo, Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué no hacerlo hoy mismo, ahora mismo? Buscar un lugar ahí en tu propia casa y arrodillarte delante de Dios. Ponerte en serio con Dios, arreglar cuentas con Dios, confesando tu pecado, pidiendo perdón y recibiendo por fe a Jesucristo y su perdón y nueva vida, vida eterna. La paga del pecado, dijo hermano Quiroa, Romanos 6:23, la paga del pecado, lo que merecemos es la muerte. Mas la dádiva, el regalo gratuito de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Jesús dijo en Juan 3:36, no, tal persona no verá la vida, sino que la ira de Dios todavía está sobre él. Pero amigo, hoy puede ser el día de tu salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad, poder, derecho, de ser hechos, de ser llamados y hechos hijos de Dios. Que Dios le bendiga a través de este precioso programa y sigue buscando a Dios hasta que encuentres perdón y salvación en Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios les bendiga. Y una vez más queremos anunciar que hermano Quiroa, por la gracia de Dios, va a estar con nosotros en Iglesia Bautista Berea desde miércoles el 25 de julio hasta domingo el 29. Varias oportunidades de venir y escuchar la preciosa palabra de Dios. Miércoles, jueves, viernes y sábado a las 6 de la tarde y como siempre domingo a las 10 y 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Bienvenidos todos y estamos contentos de recibir a todos gratuitamente, sin costo, sin precio. Pues ahora, antes de terminar nuestro programa, vamos a escuchar otra pieza de música.